Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Jason Trejos, estudiante de cuarto año de enseñanza de estudios sociales y la educación cívica. Y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto de microhistoria llamado Migraciones Invisibles, el caso de Managua, de 1979 a 1983. La historia de Nicaragua en las décadas de 1970 y 1980 suelen contarse desde grandes hitos que se han vuelto un consenso en la historiografía: el devastador terremoto del 72, la caída de la dictadura somocista en el 79 y el triunfo de la revolución sandinista. Estos son acontecimientos monumentales que han forjado una narrativa dominante sobre lo que es el fenómeno de la migración, el cual, debido a esta historiografía, se enfoca casi exclusivamente en dos flujos masivos. Por un lado, la migración interna de miles de campesinos que abandonaron la precariedad rural para poder buscar oportunidades en la capital, atraídos por la promesa de modernización y empleo. Y por otro lado, el éxodo internacional de nicaragüenses que huyeron del país buscando un refugio en naciones vecinas como Costa Rica y Honduras, o incluso más lejos, en Estados Unidos o España, escapando del clima de guerra e inestabilidad política. Esta es la visión que podemos llamar la gran historia de la migración nicaragüense, debido a que organiza los procesos en estadísticas, cifras y causas generales. Proporciona un marco estructural, pero en su ambición de abarcar lo nacional y lo regional tiende a invisibilizar las experiencias concretas de quienes lo vivieron. Es decir, la tesis es clara y simple: Managua fue principalmente una ciudad receptora de migrantes, un imán para la población rural, o bien la fuente de la huida hacia el extranjero. De manera implícita, esta tesis nos dice que la gente se movía hacia la capital, no que huía de ella. Sin embargo, la realidad de la guerra fue mucho más compleja y caótica de lo que la gran historia puede capturar. La violencia no solo empujó a la gente hacia la capital, sino que también la convirtió en una ciudad de la que se huía, en un espacio donde las familias buscaban desesperadamente escapar. Este video busca tensionar y enriquecer esa narrativa dominante a través de lo que es la microhistoria. Usaremos como ejemplo la experiencia de 3 familias del barrio Costa Rica que, en el punto más crítico del conflicto, se trasladaron a la hacienda de la familia Gómez Gómez en San Lorenzo. A través de sus relatos se revela una migración que no encaja con los patrones habituales, una migración desde la capital, un proceso casi invisible en la historiografía. Para entender por qué estas familias tuvieron que huir, debemos ir más allá de los grandes titulares y adentrarnos en la vida cotidiana de la guerra. A finales de la década de 1970, la capital se convirtió en el epicentro de una guerra urbana brutal. Los bombarderos de la Fuerza Aérea Somocista redujeron barrios enteros a escombros. Además, Managua, que aún cargaba con las heridas del terremoto 72, quedó marcada por los incendios, las calles destruidas y los cuerpos calcinados en la acera por culpa de la guerra. Con el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, la situación no mejoró para todos. El nuevo gobierno, con la guerra contra los contras, destinó una porción abrumadora de su presupuesto a la defensa, lo que frenó cualquier proyecto de reconstrucción de la vida urbana. En este contexto deprimente asedio, la capital fue simultáneamente receptora de miles de campesinos, pero a la vez expulsora de familias que no podían sobrevivir al conflicto y a la precariedad. En el barrio Costa Rica, ubicado al oriente de Managua, 3 familias, los González Parrales, los Matutes Gómez y los Valdés Peña, un total de 16 personas, tomaron la dolorosa y arriesgada decisión de abandonar la ciudad. La conexión que facilitó su vida fue un vínculo laboral y el parentesco con la familia Gómez Gómez, dueños de una hacienda en San Lorenzo. El periodo de su migración data entre 1979 y 1983. Fue el más crítico de la guerra urbana. Las razones eran múltiples, pero todas ancladas en un miedo visceral: la amenaza de bombardeos, los francotiradores apostados en esquinas,
los autos destruidos en la calle, los toques de queda, etc. El barrio, como refugio de muchos otros, se transformó en un espacio inhabitable y la única opción fue huir. El refugio en San Lorenzo se presentó como una solución temporal, aunque precaria. Allí permanecieron entre 2 o 3 años. Aunque lograron escapar de la violencia más directa de la capital, pronto se vieron expuestos a nuevas formas de inseguridad en la zona rural. Violaciones, matanzas, disputas por tierra, persecuciones políticas atribuidas tanto a la contra como al sandinismo. En palabras de los testimonios, no había un lugar seguro para estar. Esta experiencia, por desgracia y desgarradora, nos muestra que la migración no fue un simple traslado geográfico, sino una decisión compleja que involucró miedo, estrategia y protección familiar. Finalmente, el regreso a Managua se dio por la necesidad más que por la convicción. Sin embargo, la ciudad que encontraron ya no era la misma. El barrio había cambiado, varias casas habían sido destruidas, inclusive algunos familiares se habían muerto. El retorno no significó volver a lo mismo, adaptarse a una Managua distinta, marcada por la guerra y la profunda transformación social. Este análisis tan concreto, al centrarse en un caso tan específico, no pretende contradecir la gran historia, por el contrario, pretende ser un complemento y una problematización más directa, ya que muestra cómo los grandes procesos históricos pueden manifestarse de manera distinta tanto a nivel macro como a nivel micro, evidenciando que la migración puede ser forzada y estratégica al mismo tiempo, y cómo la guerra dejó una huella tangible en la vida cotidiana de los individuos. Por eso, ese trabajo puede considerarse una microhistoria, debido a que se centra en un caso específico, situado en un lugar y un periodo concreto, utilizando fuentes de la historia oral para reconstruir experiencias vividas. Siguiendo teóricos como Carlo Ginzburg, la microhistoria busca iluminar dinámicas para ampliar a partir de fragmentos pequeños, funcionando como un indicio de procesos mayores. El caso de estas familias en barrio de Costa Rica, Nicaragua, revela una dimensión de la guerra urbana que permanece invisible en la historiografía nacional. Al tomar a las familias como centro, rescatamos el rostro humano, las emociones y los vínculos que las cifras no pueden mostrar. De esta experiencia cotidiana permite entender cómo los grandes procesos nacionales, es decir, lo que vimos de la guerra, el terremoto, la revolución, se vivieron de manera particular en un territorio específico. Por medio del caso, la historia regional, porque la migración de estas familias se enmarcan en el contexto más amplio de la guerra civil nicaragüense y la dinámica de desplazamiento forzado en Centroamérica. La escala regional nos permite comprender que, aunque el caso es singular, responde a patrones de movilidad poblacional característicos dentro de este periodo. De esta forma, se pretende demostrar que los procesos migratorios de 1979 a 1983 no fueron solo fenómenos estadísticos, sino experiencias de vida que moldearon familias, transformaron comunidades y crearon una memoria colectiva. El análisis de estas migraciones, invisibles pero presentes, nos recuerdan que el poder de la historia de vida para enriquecer y humanizar la historia oficial. Muchas gracias.